Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar la plataforma de Wirex con la plataforma de Binance para ver qué nos compensa más y para ver con qué plataforma vamos a poder sacarle más rentabilidad a nuestro capital, ya que por un lado sabemos que Wirex es una plataforma que básicamente lo que hace es sacarle rentabilidad al capital que depositemos y también al capital que gastemos, ya que con la tarjeta de Wirex, si nosotros gastamos capital, vamos a recibir un CryptoBack. Es decir, que por gastar dinero, nosotros vamos a recibir ciertas recompensas en forma de criptomoneda. Si no sabes lo que es Wirex y quieres aprender, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque vas a aprender muchísimo. Por otro lado, la vamos a comparar con Binance, que es un exchange que utiliza la mayoría de la gente, donde también vamos a poder sacarle rentabilidad a nuestras criptomonedas, y también vamos a comparar las tarjetas tanto de Wirex como de Binance para saber qué tarjeta nos puede dar más recompensa. Si también te interesa aprender sobre la tarjeta de Binance en detalle, mira este otro vídeo tutorial que te dejo también aquí arriba en las tarjetas, porque necesitarás saber toda esta información. Es un vídeo muy importante, ya que en este vídeo vamos a analizar unas de las dos tarjetas más utilizadas en el mundo de las criptomonedas para pagar en negocios como pueden ser supermercados, etc. Así que, dicho todo esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos ahora mismo en mi ordenador en la plataforma tanto de Wirex como de Binance, tengo las dos pestañas abiertas y todos estos valores, tanto de CryptoBack como de coste mensual, etcétera, los he plasmado en el Excel que veis en pantalla, donde por un lado vamos a comparar lo que es una Visa Standard Account, una tarjeta Visa normal y corriente de una cuenta bancaria convencional, luego vamos a comparar los tres planes de Wirex, que es el Wirex Standard Account, el Wirex Premium Account y el Wirex Elite Account. Cada plan tiene características diferentes y eso se ve plasmado aquí, donde nosotros vamos a distinguir en todos los planes una cosa llamada CryptoBack, que es lo que nos van a devolver a nosotros por cada dinero que gastemos en los negocios. En este caso, para el estándar es 0,5, para el Wirex Premium es 1%, para el Wirex Elite Account es un 2% y para el Binance Account he puesto 1%, pero como vamos a ver en internet, puede variar en función de la cantidad de BNBs que tú tengas en stake. Por ejemplo, en este caso yo estoy en esta franja de en torno a 1 a 10 BNBs, que en este caso me aplica un 2% de cashback. Si tú tienes más de 10 BNBs, entonces te aplica un 3% de cashback y así sucesivamente hasta poder llegar a un 8%. Yo he puesto 1, pero vamos a suponer diferentes casos dentro del Excel para ver la solución y para ver cuándo nos sale más rentable. Por supuesto, estos links los vais a tener en el primer comentario para que podáis verlos muy en detalle y podáis hacer vosotros vuestro análisis. También vais a tener disponible el Excel que estáis viendo en pantalla en el primer link del comentario para que lo podáis descargar, introducir vuestros datos y ver cuál os sale más rentable. Dicho todo esto, y habiendo plasmado todos estos datos, vamos a repasar todas las características. Ya hemos hablado del CryptoBack y ahora vamos a hablar del coste por mes de cada tarjeta. Vamos a suponer que para la Visa no nos cuesta nada, para la Wirex Standard tampoco nos cuesta nada, pero ya para la Premium nos cuesta casi 10 euros y para la Elite Account nos cuesta 30 euros mensuales. Finalmente, la de Binance pues tampoco nos cuesta nada, es totalmente gratuita. La otra cosa que tenemos que saber es la parte de la bonificación anual, porque en la plataforma de Wirex y en la plataforma de Binance vamos a poder tener ganancias anuales si dejamos nuestro dinero depositado. Esto es muy importante y yo creo que es el punto más grande, el punto más a favor de todas estas plataformas. Por ejemplo, en el caso de la Visa Standard Account, pues tenemos un 0%. En el caso de la Wirex Standard Account también tenemos un 0%. Es decir, que para el caso de la Wirex Standard Account solo vamos a recibir dinero con el CryptoBack. En cambio, en la Wirex Premium Account tenemos un 2% de bonificación anual en WXT. Esto quiere decir que nos lo van a pagar en WXT. Y la Wirex Elite Account un 6%. En cambio, la de Binance tiene un 12% si utilizamos el producto de staking de Binance. Si quieres aprender sobre los productos de staking dentro de Binance porque no los conoces, echa un vistazo al vídeo tutorial que te dejo aquí arriba porque los explico muy en detalle. Es chocante
hace que una plataforma que no nos pide un coste mensual nos dé una rentabilidad de un 12% anual si tenemos el token de Binance. Esto es muy atractivo y yo recomiendo que nos aprovechemos de este factor de la plataforma de Binance porque no lo tienen otras plataformas. Bien, dicho esto, vamos a hacer supuestos. En este caso vamos a contar que tenemos un patrimonio de 4.000 euros, ¿vale? En este caso para la Visa Standard Account lo vamos a dejar como 4.000 euros, no tenemos WXT y tenemos un gasto mensual de 2.000 euros. Evidentemente es una cantidad enorme, pero bueno, si eres padre de familia, pues 2.000 euros será lo normal. Para la Wirex Standard Account, más de lo mismo, nosotros no vamos a tener patrimonio en WXT porque básicamente nosotros no vamos a recibir ninguna bonificación por tenerlo. Nos da igual tenerlos en euros que tenerlos en WXT. En cambio, en la Wirex Premium Account tenemos un patrimonio de 4.000, pero lo dividimos 2.000 en euros que nos vamos a gastar, ¿vale? Porque el gasto son 2.000 euros, pero los otros 2.000, en vez de dejarlos en euros, pues los vamos a dejar en WXT. Y lo mismo vamos a hacer con la Elite Account, ¿vale? Porque en este caso ambas reciben una bonificación anual de WXT. Lo mismo vamos a hacer con la de Binance, vamos a dejar 2.000 BNBs con un 12% de rentabilidad anual y vamos a suponer que nos gastamos 2.000. Al final son las mismas condiciones aplicadas para los diferentes casos para ver la rentabilidad anual que nosotros sacamos. Aquí nos pone el balance final de cada mes, ¿vale? En este caso, si nosotros tenemos 4.000 y nos gastamos 2.000 con un CryptoBack de 0,5%, pues tendríamos al final de mes 2.010 euros. Es decir, que habremos ganado 10 euros con la Wirex Standard Account a final de mes, si gastamos 2.000 euros al mes. Y si luego estos 10 euros los multiplicamos por 12, pues tenemos el beneficio anual si utilizamos este plan y con estas características. Dicho esto, ya hemos explicado lo que son todos los condicionantes a la hora de comparar los planes y hemos comparado aquellos valores que nosotros podemos introducir dentro de estas cajitas. En este caso, los valores a variar son patrimonio en euros, patrimonio de criptomoneda, que puede ser WXT o BNB, y el gasto por mes. Estas van a ser las variables que van a cambiar el valor final de cada mes y la rentabilidad anual. Por eso, en este supuesto, en un supuesto en el que nosotros tenemos 4.000 euros y nos gastamos 2.000 euros, aquí tenemos la bonificación anual, tanto para la Standard Account, que son 120, la Premium Account, que son 160, para la Wirex Elite Account son 240 y para la Binance Account son 319. Es decir, que la Binance Account, en este caso, gana al resto y además le gana con bastante diferencia. Algo importante que no he mencionado es que en estos valores están incluidos los costes mensuales de suscripción, es decir, que aquí ya está incluido los 30 euros mensuales que nosotros nos gastamos en mantener esta tarjeta. Así que este es el valor final. Vamos a cambiar ahora mismo estos valores y vamos a suponer que en vez de ser un padre de familia, pues somos una persona normal y corriente, pues que nos gastamos a lo mejor 800, 900 o 1.000 euros al mes. Vamos a poner 900 y en vez de tener un patrimonio de 4.000, vamos a tener un patrimonio de 1.600, que bueno, que no es un patrimonio muy alto, pero me sirve para ver otro ejemplo y ver si nos sigue saliendo rentable tener la de Binance. Bien, tigres, pues ya he cambiado todos los valores. Estamos partiendo de que nosotros tenemos un patrimonio de 1.600, nos gastamos 900 euros al mes. Lo mismo aplica a la Wirex Standard Account, pero para la Premium, Elite y la Binance Account ya no es igual, porque en este caso, del patrimonio que tenemos, que son 900 más 700, porque nosotros nos vamos a gastar los 900 estos de aquí, nos los gastamos a cada mes, y los 700 restantes los dejamos produciendo ese beneficio anual que tanto queremos. Y esto es el resultado final. Para una Visa, al final es una resta normal y corriente. Tenemos 1.600, nos gastamos 900 y nos restan 700 euros a final de mes. Para la Wirex Standard Account, pues ganamos 4,50 euros. Para la Wirex Premium Account ganamos 18 céntimos. Y tú te estarás preguntando, ¿pero cómo puede ser que para la Premium Account estaremos ganando menos que para la Standard Account? Bueno, pues esto va asociado al coste por mes de la tarjeta. Por eso, por ejemplo, para la Wirex Elite Account tenemos menos de lo que tendríamos con la Visa Standard Account. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? La conclusión que sacamos es que estas dos cuentas, tanto la Premium como la Wirex Elite Account, nos salen rentables si nosotros gastamos
más de una cantidad determinada al mes. Y esto es importante de saber, porque podemos estar perdiendo dinero si no gastamos X cantidad al mes y si no tenemos X cantidad al mes tampoco en patrimonio de WXT que nos esté produciendo una rentabilidad anual. Hay ciertos mínimos que hay que superar para que nos salga rentable tener estas tarjetas. En cambio, para la Binance Account, pues estaríamos ganando 16 euros al mes con estas condiciones. El beneficio anual es el que vemos aquí, 189 euros, en el caso de Binance, en el caso de Wirex Elite Account, menos 100 euros, en el caso de Premium, 2 euros, en el caso de Standard, 54, y en la Visa pues no ganaríamos nada, porque no hemos considerado un CryptoBack en este caso. Algo importante que quiero decir es que para todos estos ejemplos estamos considerando un CryptoBack en Binance de un 1%, pero esto puede ser mucho más alto si nosotros tenemos los BNBs en función de los niveles que hemos dicho antes, que hemos mencionado antes en el vídeo. O sea que si por ejemplo nosotros tenemos más de 10 BNBs, pues ya estaríamos contando con un 3% de CryptoBack, y esto aumenta mucho las ganancias. Ya ganaríamos más en CryptoBack que por ejemplo la Wirex Elite Account y no tendríamos ningún coste al mes. Así que Tigre, dicho esto, vamos a la valoración final. Yo desde mi punto de vista creo que todas son atractivas. En este caso tendremos que valorar y meter nosotros los valores correspondientes, tanto de capital que tengamos como de gastos mensuales que vayamos a tener. Desde mi punto de vista, ambas plataformas, tanto Wirex como Binance, son atractivas, nos van a dar siempre ventajas cuando lo utilizamos con cabeza. Pero desde mi punto de vista, este canal certifica que la plataforma de Binance te va a dar más rentabilidad a tu dinero si lo utilizas y lo introduces en esta plataforma. Por eso yo te recomiendo que te mires el tutorial que te he dejado antes en las tarjetas, en el que enseño a crearte una tarjeta dentro de Binance y empieza a pagar con ello. Invierte en este proyecto porque realmente vas a poder sacarle una rentabilidad descomunal anual a tu dinero si empiezas a gastar con este. Yo personalmente lo hago, lo recomiendo al 100%, y dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.